¿Qué tal? Soy Boris Izaguirre y estoy muy emocionado por la edición del Club del Audiolibro que vamos a iniciar hoy, porque creo que no solamente el libro del que vamos a hablar, la narración de que vamos a hablar, sino de su narradora en exclusiva, que es Aitana Sánchez Gijón, a la que en este momento estamos un poquitico por Aitana, vamos haciendo un poco abrebocas, porque la verdad que hoy, ay, pero es que ya está aquí Pero Aitana. estoy Y al revés, además estás Boris. al revés, qué divina, Aitana, esto es lo máximo. Pero ahora mientras te colocas en orden, va a ser fantástico, y ya estás ahí, ya estás ahí, y además muerta de risa, qué maravilla, qué alegría. Espérate porque me he encuadrado fatal, porque claro, como no... Sí, es que es muy divertido porque pareciera como si siguieras estando como un A ver, poquito ahora... fuera del marco, que es lo divertido. Tienes el marco como muy aquí, muy Ay, arriba. muy No arriba y... sé, A ver ahora. a ver si te podemos ayudar desde aquí. Es que parece Lu, aunque sea muy extraordinario que aparezcas en escena, ¿por qué no te asomas un momento para que veas cómo está Itana y la podemos orientar desde acá? Esto yo creo que es una manera estupenda de empezar esta entrevista. sí, Ya entraba un verás. poco sin dejarte decir nada, porque le he dado el botón para entrar y ya estoy aquí, pero no estoy bien, ¿no? Ella considera que no está bien porque No, no, seguramente es como si estuviera, estás bien perfecta de cara, de pelo y todo, que además pareciera que te lo acabas de cortar, ¿no? Pero, espera, espera, espera. Voy pero a que hacer una cosa. tiene el techo como muy arriba, ¿no? Entonces, ¿cómo le Espérate, podríamos orientar? A ver. mira que esta mañana hemos hecho la prueba y había ido bastante bien. Espera un Pero, momento, Boris. exacto, que el móvil lo inclines un Aquí, poquito más hacia adelante. Ahí está un poco mejor. ¿cómo lo Ahí está un ves? poco mejor. Bueno, lo veo, yo lo veo simpatiquísimo, pero pareciera como que si te fueras a caer sobre No, nosotros. ya está. ¿Sí? Lo cual es genial, lo cual es Así. estupendo. Oye, vamos a hablar juntos. Bueno, ya está, yo creo que ya está ubicada. Lo dais por aprobado vosotros acá desde casa. Y así yo me acerco un poco más y estoy como abarcando todavía más porque quiero estar muy cerca tuyo, porque siempre me provocas esa cercanía inmediata. Porque vamos a hablar de, eres la narradora exclusiva de la ficción sonora o la producción sonora de la última novela, la póstuma novela de Almudena Grandes, Todo va a mejorar, que es así como se llama. Eso está muy bien. Eh, no es una novela más porque evidentemente tiene todos estos componentes, pero déjame antes que nada decir que lo último que hemos sabido de ti muy recientemente ha sido es extraordinaria, mamá, actriz, complicadísima porque le cuesta muchísimo que la acepten como pija en los castings de las películas a las que acude en Madres Paralelas, que para mí yo creo que ha sido la escena del año directamente. Y esto también, pues todos también te conocemos muchísimo por Boca a Boca, ese fantástico paseo en las nubes con Keanu Reeves o El maquinista con Christian Bale, y te conocemos y te adoramos desde hace muchísimos años. Yo he tenido la suerte de verte hacer Las Criadas con Emma Suárez en el teatro hace muchísimo tiempo y creo que es una producción que se ha quedado completamente clavada en mi cabeza. Hacer esta novela póstuma de Almudena Grandes, exactamente, ¿qué significó para ti al principio? ¿Estabas dolida, entristecida por el hecho de que Almudena falleciera y no pudiera de pronto compartir contigo esta experiencia y con nosotros? Sí, bueno, yo soy de esas lectoras que corrían a la librería el día que Almudena sacaba novela, yo como las rebajas del Corte Inglés, me iba a la primerita ahí a la librería con mi ejemplar, porque es de las autoras que me provocaban eso, era una de mis autoras favoritas sin ninguna duda. Y Mm, yo no era amiga de Almudena, pero claro, la conocía, habíamos coincidido en cosas, había tenido la suerte de presentar Inés y la Alegría y hacer una lectura y bueno, la vida que te va juntando. Pero realmente yo era una lectora más, era una lectora apasionada de Almudena. Y mm. cuando me enteré de su fallecimiento fue como si hubiera perdido a alguien de mi familia. Estaba absolutamente Totalmente, sí. desolada, Como si desolada. como si se hubiera cerrado una puerta completamente, ¿no? El fin de Claro, una era, claramente. sí, sí. Pero, pero la novela, una de las características que tiene es precisamente que fue escrita en la pandemia y también con la amenaza de la enfermedad que acabaría con su vida al mismo tiempo. Pero y encima tiene esta propuesta un poco distópica de que una vez superado la pandemia, que es en el estado que nos encontramos ahora, el futuro puede ser aterrador. Sí, yo creo que ella fue muy visionaria porque, claro, nosotros ya hemos pasado, ¿no? Pasamos el encierro, pasamos la post-pandemia, las restricciones, tal, y ahora ya tenemos una perspectiva, ¿no? Pero es Ya, curioso porque en ese momento que Almudena aún no podía tener perspectiva porque estábamos justo todos encerrados, sin embargo sí que vislumbró cosas que han ido pasando
y que si se agudizaran un poco más el tema del control de las libertades, cómo se puede aprovechar una situación de shock para tener a una población bajo control. Bueno, todas esas cosas que ya Naomi Klein vaticinaba en la doctrina del shock hace ya años, Almudena crea esta distopía como para fabular un poco con lo que estaba pasando, que era esa, por un lado, qué disciplinados todos, que hemos acatado al pie de la Claro. letra todo lo que nos han impuesto y además como por el bien común y todo eso está clarísimo, pero si cruzas la frontera de eso, realmente estás entrando en un terreno muy, muy peligroso, muy orwelliano, ¿no? Totalmente, pero no se me hubiera ocurrido nunca. Pero al mismo tiempo, como me lo explicas, pienso, solamente un escritor puede tener esta visión. Porque yo, como ciudadano en el telediario, cuando me decían que teníamos que íbamos a ser mejores, pues realmente yo estaba muy concienciado de ser mejor. Pero no me podía imaginar nunca que el control, que luego me parecía tan increíble, porque de repente pues pedías un examen y el examen venía a ti perfectamente y era todo como tan exacto y tenías que creértelo. No me podría imaginar que eso, la mente de un escritor lo puede convertir en una ficción que en el fondo te aterrorice. Sí, 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 sí. La verdad es que ya te digo que Almudena, que además era una gran admiradora de Margaret Atwood, bueno, pues Mm. sigue un poco este modelo de distopías que ya existen desde hace tanto tiempo y, e imagina esta historia, pero también, o sea, una historia que resulta bastante angustiosa y aterradora, porque si te imaginas en una situación así de pérdida de libertades, que además vas entrando casi sin darte cuenta, vas aceptando cada vez más limitaciones Claro, claro, poco a poco, es que claro. sin darte cuenta estás metida en una cárcel, ¿no? Y sin Ujú. embargo ella, como siempre decía que tenía una semilla de optimismo en el fondo del corazón siempre, ¿no? Entonces escribe también una galería de personajes, de gente normal y corriente, que no son héroes así a simple vista, pero que tejen como una red de resistencia y de cuestionamiento de ese orden, de ese nuevo orden establecido, y poco a poco van contactando entre ellos y creando pues una red de, o sea, el rey está Una, desnudo. Los que dicen, el rey está desnudo, ¿no sabes? Es claro, exacto. Exacto, una resistencia van sí, creando, ¿no? sí, sí, sí. De alguna forma. ¿Cómo te enfrentaste a ser la narradora? Que es un poco, yo creo que es el sueño de cualquier actriz, o sea, ser Sí. Dios, porque se supone que es un guionista, de repente pues te toca a ti hacerlo, pero es porque tú das la voz y tienes también que interpretar. ¿Cómo balanceabas ambas cosas? Sí, bueno, por suerte este ya es el cuarto audiolibro que hago a lo largo Ya, de estos ya. años, el tercero con Audible, y justo antes de hacer Todo va a mejorar, había hecho La Regenta, que imagínate lo que fue para mí, que de haber sido Ana Ozores, de repente, pues eso, soy el narrador omnisciente, soy todos los personajes, bueno, ya había tenido varias experiencias. Una buena escuela, ha sido una buena Un poco escuela, de ¿no? escuela tenía, pero bueno, Claro. en cualquier caso es siempre un reto porque además el pulso narrativo de cada autor es distinto y bueno, en este caso además tenía el plus de la emotividad de la cosa. Además, creo que no destripo nada si digo que Luis García Montero, Claro, su el viudo, sí, viudo sí. de Su Almudena, compañero, sí, sí. su compañero, que además todos sabéis es poeta y es un poeta excelso, y Almudena le pidió, porque no llegaba, no pudo terminar la novela, aunque la tenía perfectamente dibujada y pergeñada, le pidió que escribiera él el último capítulo con las coordenadas que ella le había dado, ¿no? Entonces, Luis, A ti no te estremece bueno, yo es que ese además no lo saber? Como, Yo no lo ya, sabía, Boris, cuando leí la novela, que además leí el manuscrito aún calentito, o sea, con las correcciones de edición, ¿sabes? Que tienes la ya, sensación de ya. estar como entrando en un terreno tan privado y me sentí como un poco, digo, yo no debería estar leyendo esto, ¿no? Pero al mismo tiempo muy privilegiada. Y entonces Desde luego. ahí me enteré, porque lo explica Luis en el epílogo del libro. Y, y también incluye el artículo que Almudena escribió en el País Semanal explicando su enfermedad. Cuando anunció su enfermedad, Entonces, que realmente imagínate, fue un shock nacional, yo pienso, fue ¿no? tremendo, pero Sí. imagínate lo que fue para mí, no solamente leer la novela, la narración, los personajes, sino Mm. darle voz a la propia Almudena hablando en primera persona de su estado, de su proceso, despidiéndose de los lectores. En fin, a mí se me quebró, o sea, empecé a hacerlo Desde luego. y se me quebró la voz. Tuve que parar unos minutos,
respirar, recomponerme y armarme un poco para no caer en esa, pues Claro, eso, porque al las final, lágrimas que me venían, ¿no? claro, sí, al final la última gran responsabilidad te tocaba a ti, es decir, si la transmisión era para poder terminarla, que Luis colaborara a finalizarla, luego tú tenías que ser la voz que luego iba a continuar todo ese Sí, trabajo. sí. Ya. O sea que lloraste mucho antes de empezar, Sí, claramente. en Fue, medio, en medio. Tuvimos que parar todo lo, el equipo un rato, como vamos a respirar, a beber agua. Sí, sí. y luego entrar en ese universo de las voces para cada personaje, que es una pregunta que hacemos mucho Mm. acá en este club del audiolibro, y con estas determinadas características, ¿cómo fue el proceso? Pues mira, hablando con Gloria Tarridas, que era la directora del audiolibro, que para mí es, vamos, sin ella casi ya no puedo hacer audiolibros porque es que es increíble. Me te allana tanto el camino, me da tanta seguridad y sabe tanto de Claro. esto que con ella hice el primer audiolibro con Audible, que fue el Icabod, un cuento de J.K. Rowling. Rowling. Sí, Y sí, sí, ahí sí. Ujú. claro, era como estar haciendo una película de dibujos animados, una película de Disney. O sea, era dar voz a personajes, pues, de un cuento para niños, donde hacía voces imposibles. O sea, pues imagínate, una película de dibujos animados con todas las voces posibles. Y ahí sí que había que hacer un trabajo como de identificación, de tonos, de personaje, de tal. Pero aquí había que diferenciarlos a todos, pero intenté hacer un trabajo un poco más sutil y, no, cambiar el ritmo, cambiar la tonalidad, si eran personajes masculinos, intentar hacer una voz un poco más grave, si eran femeninos potentes, meterles una energía pues determinada, o en la velocidad, algunos tiran un poco más el texto, otros lo dicen de una manera más pausada. O sea, encontrar un poco el ritmo interno y el tono, pero no Mm. hacer un trabajo tan extremo de composición de personajes como hice en el Icabod o incluso en La Regenta, que ahí sí que había personajes más característicos y que Bueno, y también, también, claro, y también es un clásico, de repente tienes como un poco como que entender, ajustarte a eso, ¿no? El sí, clásico ocupa un espacio, sí. desde luego. Pero luego, también tiene que haber sido interesante para ti como lectora pasar a ser la voz precisamente de una novela como esta, de una novela póstuma. Eso también, ¿cómo influenció? Pues mira, yo cuando murió Almudena, como en Audible me tratan siempre tan bien y cumplen mis deseos, porque cuando hice el ICABOC me preguntaron, ¿y qué te gustaría hacer? Y dije, La Regenta, y ¡pam! Unos meses después me llaman para hacer La Regenta. Entonces, cuando murió Muy bien. Almudena, hablé con ellos por otros temas y les dije, mirad, me haríais profundamente feliz si me dejarais, si me dierais la oportunidad de narrar cualquiera de las novelas de Almudena. Cualquiera de ellas las amo, las he leído todas, las conozco todas, la que queráis. Pero lo que Mm. nunca imaginé Quiero es que, hacer esta. es que iba a ser la póstuma. Entonces, Claro, que casi me justamente. desmayo cuando me lo dicen. O sea, me acuerdo y me dan escalofríos de lo que sentí en ese momento al teléfono, yo no me lo podía creer. Y a nosotros también, no tienes una idea, pero pienso como lectora, también de repente haber tenido el bagaje de haber sido una lectora de Almudena Grandes, enfrentarte a la última novela, la novela póstuma, ¿qué diferencias encontraste? ¿Qué mejorías? Es difícil porque no habrá nada que se pueda corregir de esta novela, No, evidentemente. claro, bueno, yo lo que, claro, además estábamos acostumbrados estábamos todos esperando también el último libro de la saga de episodios de una guerra interminable, ¿no? El Claro, último fue claro. la madre de Frankenstein y Ujú, ujú. estábamos todos pues esperando esa novela. Entonces, claro, a Almudena le pilla el encierro, no acaba de promocionar la anterior, por eso decide no embarcarse en la siguiente y decide escribir esta historia que es en lo que ella se siente inmersa y que le está acaparando la vida como a todos, ¿no? Entonces, se sale un poco de ese camino que ella tenía trazado. Le pasó lo mismo con Las manos en el pan, ¿no? Que también respondió al momento de crisis económica, etcétera. Entonces, Almudena tenía esta cosa de repente de estar embarcada en su gran proyecto histórico de reflejar pues, lo que supuso la guerra y la posguerra en nuestro país y hacer ese fresco histórico galdosiano que estaba haciendo, pero de Completamente. repente
conectaba con la realidad, con el aquí y ahora, y sentía esa necesidad de plasmar eso y no otra cosa, ¿no? Entonces tiene, evidentemente, esa inmediatez de estar escrito como... O sea, está muy bien estructurado, tiene como una colmena de personajes que además te sumerge en la historia de cada uno de ellos, con lo cual tú también vas queriendo a esos personajes o odiándolos también un poco, algunos, ¿no? Porque te los cuenta tan bien, te los pone tan bien en contexto. Para eso Almudena era una maga, o sea, convertía historias que tenían un trasfondo o histórico, o social, en historias siempre de personajes que te importan. Y eso yo creo que es muy importante en esta historia. Pues también le importaban a ella mucho. Es cierto que evidentemente se ha ido esta sensación de episodio nacional en toda la trilogía que se ha quedado ahora paralizada. No deja de ser claramente un episodio nacional lo que hemos vivido todos con el COVID. O sea que Ya lo creo. ella en ese sentido su instinto, digamos, periodística por encima del narrador, privó y creó esta obra. Sí, 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 sí. Para ti la considerarías aún más importante por lo que es, por ser póstuma, por el hecho de que has participado ahora en esta narración, o porque directamente como lectora te gusta esta novela. Bueno, me gusta, por supuesto que me gusta, me encanta, me desasosiega, me emociona. Veo ahí a la Almudena además comprometida, la que además aprovecha para hacer un poco de justicia poética con algunas situaciones. Por ejemplo, con el Sáhara Occidental, de repente se inventa una realidad que, bueno, el que lea la novela o la escuche, pues sabrá a qué me refiero. No vamos a entrar en detalles, pero me hace mucha gracia ver a la Almudena con sus batallas políticas e intelectuales y su posicionamiento frente a todo esto. Que la acompañaron siempre toda su vida y Sí, por sobre todo en su vida supuesto. Y pública. aquí también está, ¿no? También está hablando de lo que supondría, o sea, como estar gobernados por el mercado, ¿no? Que eso ya ocurre, ¿no? Pero que sea realmente un gobierno que se rige por las leyes exclusivamente del mercado. Un partido nuevo que con esa eficacia de empresa, ¿no? Crea un Estado completamente controlado por eso, donde los ciudadanos son aparentemente felices porque tienen acceso a todas las cosas que necesitan, entre comillas, y sin embargo están viviendo una dictadura brutal. Un poco como el Mundo Feliz de Huxley también, o sea, tiene todos esos mimbres. Todo eso suena increíblemente familiar, ¿no? Sí, Pareciera como que si realmente lo estuviéramos leyendo en la prensa hoy día, ¿no? Es el sí. avance de esa sensación de país-empresa, el mundo corporativo completamente. Hay personajes también muy perturbadores, un ambiente de peligros. ¿Cómo tú te enfrentaste para narrar esto? ¿Cómo querías transmitirlo totalmente? Bueno, pues es como te decía un poco a la hora de crear personajes, o sea, intentar hacer una narración neutra, pero que te digo también que hay mucha información en la novela. Almudena describe con un lujo de detalles todo este organigrama político nuevo con este partido y cómo funciona o sea, hace como como una explicación política de la situación que hay que estar muy atento para no perderse y comprender un poco todo ese mapa. Entonces, Gloria y yo estábamos como muy atentas a que desde la narración todo eso se entendiera bien y que, por supuesto, la narración tiene que ser lo más neutra posible, a no ser que estés contando un cuento, como el Icabod, que ahí te estás dirigiendo a los niños y tienes que estar poniendo ese plus de que te estoy contando un cuento, pero en el resto de novelas la narración yo creo que tiene que tender a ser más neutra. Pero aquí, dentro de esa neutralidad, intentábamos darle una cierta tonalidad para no caer en la monotonía y que no se perdieran esos momentos más difíciles de aprender, ¿no? de captar, que no se quedaran ahí y que pasaran, porque en un libro escrito siempre puedes volver atrás, ¿no? Y decir, a ver, que esto se me ha escapado. Ah, claro, se refería a esto, ¿no? Sin embargo, con el audiolibro es más difícil ir atrás y adelante. Entonces, hay que ser muy claro para que el oyente no se pierda, ¿no?
Pero Aitana, ahora hablabas de la monotonía, pero a mí me parece increíble que tu carrera nunca ha sido monótona, pero sí increíblemente coherente. Me gustaría un poco que habláramos de cuál es el secreto para equilibrar estas cosas y conseguir que todo te llame la atención, todo lo hagas bien, Bueno, gracias. que tu compromiso siempre sea a porque vaya muy bien lo que estés haciendo, pero no dejas de probar en distintos registros, en distintos sitios. Pues es que para mí es la curiosidad la que me empuja y la necesidad de retarme constantemente. Es que si no me aburro, Boris, ¿a ti no te pasa? Bueno, yo no soy tan buena actriz como tú, ¿entiendes? No Me tengo esa refiero en lo habilidad. tuyo, me refiero con tus cosas, no por, ¿sabes? Yo, Pero que en la sí. vida, ¿no? Que yo necesito meterme en terrenos peligrosos incluso, meterme en barros desconocidos en los que no sepa muy bien cómo voy a salir parada. No me importa, en el fondo, o sea, me gusta arriesgarme y evidentemente lo quiero hacer bien y quiero que salga bien, pero ese deseo de que las cosas salgan bien no me paraliza a la hora de arriesgarme o de tener, o del miedo al ridículo, o de siempre, Ya, ¿qué pasa? Que que, siempre, o, no sé, o que parezca que estás haciendo una cosa que no es Aitana Sánchez Gijón, por sí, ejemplo. al revés, Quiero es que decir, quiero salir de ese ujú. supuesto molde que no sé qué significa. Entonces, como yo eso no sé qué significa, o la idea que pueden tener los demás de lo que significa ser Aitana Sánchez Gijón o Boris Izaguirre, no sé, eso no, es que son cosas que te ponen un poco los demás. Como yo no sé muy bien quién soy del todo y estoy en permanente búsqueda, pues, pues me meto en el barro y me... No, es que es, yo creo que por eso me dedico a esta profesión, para perderme y encontrarme, para arriesgarme, para equivocarme, para divertirme mucho, para hacer el ridículo incluso y que me dé igual, para exponerme Mm. y Pero por que, ejemplo, y provocar cosas en los demás, ¿no? la comedia cinematográfica extraordinaria, divina, e incluso chic de los 90, Sí. donde tú estás, de repente Velvet, que también es un producto Ujú. extraordinariamente cuidado, pero que no deja de estar en un territorio que puede ser un poquito, a lo mejor, complicado para lo que te antecede, ¿no? Y luego Madres Paralelas. Por Sí. ejemplo, este viaje... Eh, ¿cuál es la constante? Bueno, pero tú piensas, Boris, que aparte de todo esto que estás mencionando, yo tengo una carrera teatral Y el muy teatro, larga claro, y totalmente. realmente el teatro me ha permitido meterme en esos terrenos de fango y además O fango sea, literal. o sea, ¿qué crees que ese es el teatro? Estar aferrada a... ese es el El secreto, teatro es el estar que me ha dado aferrada a al mí la teatro. oportunidad de hacer personajes muy extremos, muy Mm, arriesgados, desde la ujú. Medea que hice con Andrés Lima, que como te digo, literalmente estaba enfangada, prácticamente desnuda, haciendo un ritual casi de vudú, matando a mis hijos, a la Juana que hice con Chevy Muraday, que a los 50 años me dio por hacer un espectáculo de danza contemporánea, ¿no? Me Claro, puse a bailar, totalmente. el último espectáculo que he hecho, Malvivir, interpretando con mi compañera Marta Poveda 14 personajes entre las dos, no parando de trotar por el escenario y con un desgaste físico también muy alto y con un reto actoral de velocidad y de cambio de registro brutal. Entonces, para mí, yo tengo la posibilidad en teatro realmente escoger personajes grandiosos porque me ofrecen muchos de ellos. Claro, Y los últimos 15 años he podido sentirme muy realizada en ese sentido. Y luego en lo que es el audiovisual, estás más a expensas de lo que te vaya llegando, ¿no? O sea, me siento menos dueña de mi carrera audiovisual. O sea, quizás cuando era más joven sí, porque claro, era la chica de la película, la monísima de la película, ¿no? Con 20 y pico eres, ¿no? Como el... y en ese momento, bueno, claro, sí, también me caían docenas de películas y todas las que quisiera. Desde que soy una mujer más madura, como bien sabes, las cosas cambian. Entonces, ya pero, estás más a expensas de lo que puedan ofrecerte, ¿no? pero Y yo ahí soy un llega defensor, Pedro Almodóvar. sí, ya, exacto, y es lo mejor que puede llegar, evidentemente, ¿no? Claro, porque el problema está no en envejecer, que todos envejecemos, sino en que no se escriben papeles para determinadas edades, para determinadas mujeres, y eso es algo que tenemos que erradicar.
todos. Bueno, Pero yo la creo que llegada de por suerte, Almodóvar, sí, la llegada de Pedro desde luego ha sido para mí, sobre todo porque me pilla ya en un momento en el que tampoco, o sea, que me siento realmente muy, muy llena y muy realizada. O sea, que si me llega a pillar de jovencita, a lo mejor lo hubiera vivido con más ansiedad, con más miedo, con más, yo qué sé. Y sin embargo, lo he disfrutado desde un lugar tan increíble. qué Aparte grande. creo que Pedro está en un momento especialmente maravilloso, está muy disfrutón, por lo menos en el rodaje que yo he vivido, y he tenido una relación muy relajada y de mucha confianza con él, ha sido muy placentero. Estamos comentando que eres la narradora exclusiva de Todo puede mejorar, pero también es importante que hablemos contigo, Aitana, me parece, y este momento que has llegado ahora, en el fondo todo esto, es verdad que todo puede mejorar, es decir, la llegada de Almodóvar y eso que has planteado ahora, si te hubiera pillado más joven, habrías estado muchísimo más angustiada, porque también la competencia entre todas vosotras tendría que haber sido tremenda por estar allí en ese lugar. Bueno, mira, es que yo he vivido siempre no sé, el estar a la par con mis compañeras. Además, pertenezco a Mm. una generación de actrices extraordinarias, como son Increíble, desde Maribel luego. Verdú, pues Emma Suárez, Ariadna Gil, que, bueno, no las nombro a todas, pero y para mí no son rivales, es que son amigas y compañeras. Con algunas he trabajado, con Maribel he trabajado en el teatro y en el cine con Emma, dice, Las criadas que tuviste, o sea, coincidimos, nos vemos, nos respetamos, nos admiramos, y evidentemente que hay veces que le toca a una algo y dices, joder, ya me podría haber llamado a mí. No, eso existe, no lo voy a negar, pero no, creo que lo vivimos más desde el compañerismo y desde, sobre todo las que hemos resistido y las que seguimos estando ahí dando la lata, ¿no? Que Ya, tenemos una sensación como de haber crecido juntas, de haber tenido vivencias muy similares, tenemos mucha complicidad real, Boris, es así. eso es fenomenal. Me imagino que también tendrás voces de referencia que te habrán acompañado en todo este proceso para ser la narradora exclusiva de Todo puede mejorar. ¿Hay algo que hayas aprendido de otros narradores de audiolibros? ¿O volvemos otra vez a que la figura de Gloria, esa directora que está allí, es realmente lo esencial? Para mí es gloria. He de confesarte que no he escuchado algún pedacito de alguna cosa, pero yo soy lectora de libro. Entonces me cuesta mucho. Bueno, sí que lo hago en algunos momentos, pero no he escuchado nunca una narración entera, ¿no? Y para mí es, bueno, oigo, ¿no? Sigo el Instagram de Audible y voy oyendo los pedazos y uy, qué voces tienen. ¿Yo qué hago aquí en medio de toda esta gente que lo hace tan bien, ¿no? Dices, vas oyendo esas voces maravillosas, aterciopeladas, maravillosas, y dices, ay, bueno, que me sigan llamando, aunque no, mi voz no sea maravillosa como estas. Pero tú no eres capaz de ponerte a terciopelada, eso no se puede conseguir. Bueno, cada uno tiene su O tesitura también, ¿no? Pero ya, intento. Lo ya. que pasa es que también yo tengo mis limitaciones. De repente en los graves a mí la voz se me quiebra un poco. Entonces con Gloria también tenemos que estar cuidando en qué lugar estoy para poder subir a agudos cuando se necesita y terminar en graves cuando quieres cerrar algo y tal, o se pone la cosa más dramática. Pero bueno, yo tengo una voz, o sea, mi instrumento es el que es, que está bien, o sea, gracias instrumento, pero también hay que saber jugar bueno, con tus capacidades y tus limitaciones y comprenderlas y sentirte sobre todo cómoda en la respiración. Yo acabo agotada, pero a un nivel, Boris, o sea, los actores que no han hecho No me audiolibros extraña, claro, sí, sí, y sí. piensan, no, bueno, yo pues sí, 5 o 6 horas al día. No se puede, es que no se puede. Yo no puedo hacer más de 4, que ya me parecen muchas horas, pero es que realmente acabo con el cerebro exhausto o sea, con la capacidad pulmonar, es como si me faltara el oxígeno. Es De tanto como increíble. tienes que utilizar el diafragma y utilizar respiración de una manera determinada, es una técnica que no tiene nada que ver con la actuación encima de un escenario,
Desde luego, porque Pero en el nada que escenario ver. se supone que tienes que proyectar y tienes el escenario un poco para también apoyarte en un momento determinado, pero acá en una cabina, nosotros acá en este Club del Audiolibro tenemos una retaíla de preguntas a este respecto, porque nos llama muchísimo la atención. Cuando llegas, ¿qué es lo primero que haces? ¿Dónde colocas el bolso? ¿Dónde pones el guión? ¿Cómo te paras delante del texto? Pues mira, soy muy de rituales, ¿eh? Ya. Y Gloria, que también que me conoce tanto, pues me prepara también mi set. Tengo pastillas Juanolas, no hago publicidad para Juanolas, ¿eh? Es que No, tengo no, pero están Juanolas, ahí. tengo otro tipo de caramelitos de menta, no sé qué, una botella de 1,5 litros de agua, tengo también como un cacao porque ya se te seca un poco la boca y los labios, entonces para tener como lubricada, ¿no? Los labios, y yo lo hago sentada en una silla, no en una banqueta con atril. Los últimos 2 audiolibros, La Regenta y Todo va a mejorar, es con pantalla, y yo me siento, me pongo mis cojines, tengo la espalda bien recta, las piernas, ¿sabes? Como bien enraizadas en el suelo y me pongo como un cantante flamenco, ¿sabes? Como ahí, y ahí Como si fueras a arranco. hacer Mis como si fueras a gafas, hacer un palo, claro, totalmente. sí, Las sí, gafas para ver bien, claro. claro. Y luego, pues necesito levantarme y mover el cuerpo. Me voy a la calle y camino, o me tiro en la moqueta de la cabina y empiezo a hacer estiramientos. Bueno, y estoy bebiendo agua todo el tiempo, como 1,5 litros cada sesión, sí. Y cuando sientes que la voz flaquea, ¿qué haces? ¿Paras? ¿Entras en un poquito de nervios? No, he aprendido a tolerar un poquito todas estos fallos orgánicos, ¿no? Que son inevitables porque como decíamos, ¿no? Es agotador y hay que respetar también el cuerpo. La propia Gloria a veces dice, ¿qué te parece si hoy lo dejamos aquí y tal, y descansas y no sé cuántos? O yo digo, no, no, déjame seguir hasta porque yo quiero hacer 40 páginas de media cada día, ¿no? Porque se me ocurra. Entonces, si veo que no llego a la 40, me frustro y el día que hago 52 me creo la reina de los mares, ¿no? Entonces, bueno, vas aprendiendo a escucharte y a saber cuáles son tus mecanismos de funcionamiento y lo que al principio te frustraba mucho y te ponía nerviosa o tal, o te bloqueaba y hacía que lo hicieras aún peor, pues poco a poco vas aprendiendo a tolerarlo y entonces las cosas fluyen mejor. Es muy interesante todo esto, pero también la propia distopía de la novela no termina por asustarte y es un poco como ese personaje del que no te puedes desprender, que de repente no sabes cómo quitártelo cuando estás de vuelta a tu casa. Bueno, a mí dices que no termina de asustarte, a mí es que sí me asusta un poco, Pero porque por además eso, como cuando Almudena habla después de la cuarta pandemia, después del quinto encierro, y dices, ay, Dios mío, lo peor de todo esto es que podría ser, ¿no? No. Vivimos en unos momentos de incertidumbre tan grandes, ya no solo la pandemia, la guerra, tal, el cambio climático, esto que dices, sientes como esa fragilidad, pero esa esperanza también y ese optimismo del que hacía gala Almudena, que además le hicimos un homenaje el el lunes lunes, en, exacto, en el María exacto. Guerrero, la Academia de Cine, ella era miembro honorífico de la Academia, entonces la Academia le hizo un homenaje y leímos varios actores fragmentos de sus novelas, ¿no? Tú Y entre ellos, por aparecían, supuesto. ¿eh? ¿Cuál escogiste Aparecían tú? imágenes de Almudena, por eso te decía, lo hilo con esto, porque y ahí hablaba ella de ese optimismo. Entonces, al hilo de lo que me estás diciendo, que a mí sí me asusta, pero al mismo tiempo la semilla que siembra siempre Almudena en esos personajes resistentes y que son capaces de tener la claridad mental y la valentía de afrontar las cosas que no están bien, es lo que te da la esperanza de que todo pueda mejorar, ¿no? ¿Y realmente crees que vaya a mejorar? ¿Qué creo que va a mejorar? El todo, ese todo realmente va a mejorar. ¿Crees que al final vamos a tener todos un final feliz? No, nos vamos a morir todos, Boris. Ya, eso es una pena. O sea que final feliz, Eso, o sea, eso ya es una. olvídate, Sí, sí, sí. Pero vamos a yo creo intentar que, llegar pero hasta allí habiendo vivido la vida lo mejor posible y habiendo, no sé, dejado un planeta un poquito mejor para los que vienen, o por lo menos intentarlo, ¿no?
pero Es que es no verdad sé. que, es verdad que a veces la responsabilidad de los que vienen con lo que se van a encontrar, a veces es una cosa que te puede quitar el sueño, es cierto, en eso tienes toda la razón. Bueno, Pero, ellos tendrán que librar también sus propias batallas, ¿no? Yo pienso en mis mm, hijos, que son mm. ya, bueno, 21, 18 años, y ellos también tienen que hacer algo por eso, porque el mundo que habitan, pues, sea un poco más habitable de lo que es, ¿no? Hombre, nosotros también cuando teníamos esa edad nos encontramos con unos marrones tremendos que teníamos que también medio solucionar y solucionarlos nosotros mismos. O sea que yo creo que en el fondo esa cadena no hay que romperla. Exacto. Pienso, claro, no tiene que ser todo para nosotros. ¿Te gusta ese título de Todo va a mejorar? Cuando lo estabas narrando, ¿le ibas encontrando todavía más sentido? Bueno, Almudena no es ingenua, no es una escritora ingenua. Entonces, ese todo va a mejorar tiene una lectura también irónica. Quiero decir, hay un punto en el que cuidado, porque nos venden que todo, el todo va a mejorar, es el lema que utiliza este partido, Movimiento Soluciones Ya, no me acuerdo ya cómo se llamaba, que es como la consigna que lanza a toda la población como para crear ese optimismo falso de que todo es estupendo, los vamos a poner psicólogos y vais a hacer terapia y si estáis solos tenéis que buscar pareja, pero no es obligatorio, pero si no lo haces te penalizo y entonces no te doy el bono para no sé qué. Entonces, ese todo va a Estás mejorar obligado. tan forzado, tan te lo meto aunque no quieras, no te Es dejo que estés orwelliano. reñido, no te dejo que, no, esa carita sonriente de todo está bien, todo va a mejorar, ¿no? Almudena Es, utiliza también el título un es poco una en el trampa. sentido, pero al mismo tiempo crea, como vuelvo de nuevo, a esa banda de personajes que se reúnen en una pastelería y son como una comunidad de vecinos rebeldes que hacen que las cosas, de hecho, mejoren con su granito de arena cada uno de ellos. ¿Crees que Almudena convirtió su enfermedad en una fuerza para poder seguir siendo una extraordinaria narradora? Yo creo que Almudena debió, por lo que sé, que tampoco es tanto, ¿no? No quiero entrar en el terreno personal, pero es que el propio hecho de que estuviera escribiendo hasta la última gota de sus fuerzas, pues demuestra que la escritura pues era crucial en su vida y que probablemente la sostuvo y le dio un propósito y, y le animó como a no rendirse hasta que, bueno, evidentemente ya las fuerzas la abandonaron, ¿no? Pero que, pues eso, que hasta el punto de pedirle a Luis, a su compañero, termínala tú, pero cuenta esto y termínalo así y quiero que ocurra esto y lo otro, ¿no? Entonces, bueno, era una escritora absolutamente entregada a su A obra y a escribir. sus Ujú, lectores, ¿no? Porque ella ujú. siempre hablaba de que siempre la sostenían sus lectores, ¿no? Entonces yo creo que quiso hacernos a todos también este último regalo. Y tú como lectora convertida en su narradora, también sientes que eso es como ser un círculo que se cierra, un Claro, bello círculo que se cierra. sí, es realmente como cuando pierdes a alguien y de repente abres un cajón, a alguien muy querido, y te encuentras una carta escrita, ¿no? Imagínate, se va alguien muy querido para Boris y te lo Ya. encuentras un tiempo después y entonces abres una carta de 10 páginas donde te dicen, yo qué sé, lo que sea, ¿no? Siento como si Almudena hubiera hecho eso con nosotros, con sus lectores, ¿no? Nos ha hecho este regalo póstumo para que nos sigamos sintiendo acompañados por ella. Claro, porque nosotros somos la resistencia esa que se reúne en esa panadería, Claro. claramente. Bueno, Somos así los es que... como a mí me gusta identificarme con ellos y no con los malos. ¿Y cómo hacías entonces cuando tenías que narrar a los malos? ¿Te Bueno, daba pues igual que se te estropeara la no, están muy narración? bien escritos, están muy bien definidos, son personajes también muy atractivos y además te cuenta un poco de dónde salen y por qué también se comportan como se comportan, porque si no tampoco no tendrían tanto interés, si no son seres humanos también con chicha y eso, en eso también Almudena era una maestra. Pero una pregunta que me surge en la conversación. Si vuelves a leer la Almudena primigenia, por ejemplo, Las edades de Lulú o algo así,
Ahora, ¿cómo te lo encontrarías? No, Como, no lo sé porque no la leí en su día, además me acuerdo, enfervorizada por las calles de Londres, que me fui en verano, con las edades de Lulú, leyéndome en todas las esquinas, en el metro, en la cola del teatro, estaba completamente abducida por esa novela y ahora se la he pasado a mi hija. Entonces, estoy esperando a que me cuente qué le parece y la verdad es que es un buen momento para retomar la obra de Almudena, desde luego, como para seguir sintiéndonos acompañados por ella, ¿no? No solo con esta novela póstuma, sino eso, decir, venga, voy a volver a empezar desde el principio. A ver claro. claro, esa joven de 20, yo tenía 20 años, creo, cuando salió la novela, Ujú. cómo recibió esa novela en ese momento y cómo la recibiría ahora ya después de haber vivido tanta vida, ¿no? Totalmente, pero ella claramente es un monstruo de la literatura porque evidentemente iba creciendo y creciendo ese monstruo con cada novela, con cada empeño, con cada trabajo. Sí, Eso también lo percibes ahora, sobre todo hombre, porque yo siento que era has una... estado en el homenaje, eres Sí. la narradora en exclusiva de esa esta novela póstuma. No la conociste, pero fuiste siempre su lectora. El crecimiento de este inmenso talento en la obra que es hoy en día, ¿cómo lo podríamos explicar? Bueno, es que Almudena era una narradora superdotada que además era historiadora. Esto es Mm, importante mm. porque en el momento en que ella planea escribir esos episodios nacionales del siglo XX a partir de la Guerra Civil y tiene en la cabeza todo el arco que va a dibujar a lo largo de, creo que las que publicó son a ver que no me pierda, Inés y la alegría, las tres bodas de Manolita, el lector de Julio Verne, eh, Frankenstein, Patricia de García, y creo que son cinco las que llegó a publicar la madre de Frankenstein, la última, y que eran seis en total, ¿no? Entonces mm, piensas, además cada una de esas novelas tiene entidad por sí misma, se pueden leer cada una por separado, puedes leerlas desordenadas, que tienen un principio y un final, pero sin embargo forman parte de un fresco que dibuja toda esa España de guerra y posguerra, ¿no? Entonces, claro, tú piensas en esa mujer con todo eso ya en la cabeza, con esa manera tan exhaustiva de documentarse, y ahí tienes eso, no solo tienes a la gran narradora, sino también a la historiadora. Entonces era una mujer tan completa. absolutamente. Pero hay un compromiso en esto. También, en cierta manera, Madres Paralelas abordaba un tema que se volvió muy polémico porque hay Mm. una división todavía con respecto a ese tema. Ese nivel del compromiso, ¿tú cómo lo ves como lectora? ¿Y cómo lo ves también como actriz, narradora de esta novela póstuma? Bueno, creo que Almudena alumbra un periodo de nuestra historia muy oscuro y nos cuenta, o sea, ahora hay como una tergiversación de la historia. Eso es lo peligroso de no tener viva la memoria de lo De que ha no sucedido. conocerla también, de no No, conocerla, porque en el de no momento tenerla. en el momento en que desaparecen las generaciones que han vivido ese momento o los hijos de esas personas que vivieron eso y pasamos ya a los nietos, a los bisnietos, ya ¡boom! Se borra lo que ocurrió y es como si eso ya, entonces ya eso está sujeto a interpretaciones, a lecturas, a tal, y es cuando, es por eso que tenemos que estar siempre tan alerta para que no se reproduzcan las grandes barbaridades que, que, han sucedido a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, Almudena hace un ejercicio constante de memoria. Por ejemplo, Luis García Montero, el otro día en el homenaje, en su intervención al final, mencionando, bueno, pues a Almudena, obviamente, decía cómo le hubiera gustado a Almudena vivir ahora mismo este momento en el que por fin la ley de memoria histórica ha sido aprobada y dotada de un contenido que ya era hora, ¿no? Entonces, es un hito, es un hito importante que a Almudena le hubiera alegrado mucho. Y también ver que la supuesta marea roja del trumpismo se ha encontrado con un muro
afortunadamente, que son los propios electores, ¿no? Es decir, esos resistentes al final Exacto. han tenido como un momento. Te voy a hacer una última pregunta, porque es horrible, lamentablemente nos tenemos que despedir, porque yo estaría horas, ya lo sabes, contigo, pero Yo también. nuestro destino siempre es muy pocos momentos juntos, pero muy interesante siempre. Aprovechando el título de la novela, pero formulada al revés, ¿qué cosas crees que no necesitan mejorar? ¿Qué dirías en nuestra sociedad que está bien y que es mejor que se quede como está? A ver, esta es una pregunta difícil, Boris. Es muy de guión, es Yo muy de creo guión. que tenemos que ser muy cuidadosos con valorar lo que significa vivir en un país democrático. En no entrar en el desprecio a la democracia, a la política, así, porque, o sea, ahí nacen los populismos peligrosos, ahí empieza el desafecto y empiezan las iracundias irracionales y creo que por eso es tan importante tener memoria, porque en este país tuvimos una dictadura aterradora durante 40 años, nos costó mucho llegar a un sistema democrático y con todos los errores y bueno, y se hizo un gran esfuerzo para llegar a eso, pero es verdad que podemos solventar y de hecho se están solventando cosas que no se pudieron solucionar o afrontar en su momento y siempre podemos tender a mejorar pero cuidado, 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 porque ahí es donde empieza lo peligroso, ¿no? Cuando empiezas a cuestionar que el sistema por completo no sirve, no funciona, entonces hay que El cuestionar todo. desafecto, Sí, exacto, sí, el desafecto, yo creo que claramente es una palabra clave. Yo personalmente incluiría los museos, que tienen que bueno, permanecer como están, no solamente por esto que está pasando ahora, sino porque siempre los museos son un lugar de instrucción, refugio, de escape, muchísimo más importante que cualquiera de todas las otras artes que nosotros perdóname, participamos. ¿puedo incluir los teatros? Por supuesto, mi amor, y el cine indiscutiblemente, pero partiendo de ese criterio de que lo museístico realmente es un valor importantísimo, Sí, porque es la historia, ¿verdad? Es la manera más próxima que tienes de llegar a la historia. eso es. Oye, y que por más que tengas razón en tu batalla contra la lucha ambiental y todo eso, no puedes estar fastidiando ningún cuadro, ni ninguna pared de ningún museo. Sí, sí, a mí me genera, me perturba, o sea, entiendo lo que siempre ha habido movimientos iconoclastas y esto a lo largo de la historia. Había el otro día un artículo muy interesante que analizaba esto a lo largo de la historia bueno, pero sí, a mí me crea mucha desazón, es verdad. Es algo que no se le ocurrió a Almudena colocar en la novela, No, fíjate, porque de esto no. repente son cosas en las que el populismo y toda esta confusión que vivimos ahora realmente no nos ha dado tiempo para meditar y pensar qué podría pasar, y está pasando. Mm, Mm. así es. Bueno, oye, yo quería siempre terminar con final feliz, pero yo creo que lo hemos conseguido, Bueno, a pesar totalmente. de lo que me has dicho, o sea, acabaremos feliz. Bueno, en fin, Sí. yo claro Yo que creo, acabo feliz de haber charlado contigo y de haber hablado de todo lo que hemos hablado. Ha sido un gusto. totalmente, en estos momentos tan divinos y acompañados por esta gente tan estupenda que nos ha acompañado todo este tiempo. Claro que sí. Aitana, te adoro, me ha encantado. Aitana, eres maravillosa. Es uno de Ah, los qué mensajes bien, que nos gracias, han enviado. gracias. Yo lo suscribo totalmente y me Gracias a encanta todos los que verte. nos habéis escuchado y gracias a ti, Boris. Un placer, de verdad. ¡Mua! Un beso enorme, mi amor. Hasta muy pronto. Chao. Chao, chao. Chao.